Tenemos de primera mano una evaluación neurológica para posible paciente con alguna comorbilidad o enfermedad neurológica. Al costado derecho tenemos al fisioterapeuta y al costado izquierdo tenemos al paciente. Como primer orden se evalúa el estado de las funciones mentales, el estado de despierto, el estado de atención, muy importante, si el paciente es alguien somnoliento, alguien estuporoso, alguien aletargado o alguien que está en completa armonía con sus 5 sentidos. La respuesta es que el paciente como tal está bien y está poniendo la suficiente atención para hacer esta evaluación neurológica. El fisio le pide al paciente que hable y el fisioterapeuta evalúa como tal si se le entiende el lenguaje y el habla, es decir, si pronuncia bien su nombre completo mientras levanta la mano. A un lado a eso tenemos como tal la evaluación de la memoria del paciente, que es básicamente preguntarle cosas como qué comió hoy, dónde estudió la primaria, cuándo nació, cómo se llaman sus padres, etcétera, etcétera. Hincapié también en la abstracción del paciente, el juicio. Por ejemplo, una pregunta para evaluar el juicio del paciente es, bueno, ¿qué ve si... ¿Qué diría usted si ve entrar a un niño con un fósforo a una habitación en donde hay más niños? El paciente como tal da una respuesta normal. Tenemos el cálculo, que es básicamente una resta de 100 menos 7 menos 7 menos 7. El paciente va dando sus ciertas respuestas y tienen que ser correctas. El estado de ánimo del paciente, muy importante. El juicio es decir si es un paciente con ciertas capacidades para ser cariñoso, para ser atento, para ser risueño, etc. Y eso se va cuantificando. El paciente como tal presenta un buen estado de ánimo y una vez terminando las funciones mentales superiores se hace la evaluación de los nervios craneales. Los nervios craneales básicamente son el olfatorio, el óptico, el oculomotor, el troclear, el trigémino, el abducens, el facial, el glosofaringio, el vestíbulo coclear, el vago, el accesorio, el hipogloso. El primero, que es el olfatorio, que no es un par craneal, se evalúa como tal la discriminación de los olores. Aquí lo que hizo el fisio fue como tal darle a oler por medio de sus 2 orificios nasales un perfume, y el paciente tiene que decir si olió por los 2 lados, tapándose un lado mientras le da a oler a otro lado con el mismo objeto. Luego se hace la evaluación del nervio óptico, que es básicamente con un cuadro de Snellen, para ver qué tan buena es su vista y como tal haciendo hincapié en que son diferentes los tamaños de las letras y tiene que, por lo que el grado de dificultad va aumentando porque las letras se van haciendo más pequeñas. Para evaluar ese mismo par craneal se le pide al paciente que se tape un ojo y siga con la mirada el dedo del fisioterapeuta. Se hace como una H invertida y los movimientos tienen que ser de forma lenta. Esto básicamente es para evaluar los terceros, el cuarto y el sexto par craneal, porque hacen como tal los movimientos normales del ojo. Después de eso se evalúa el trigémino, un nervio sensitivo, que básicamente lo que está haciendo el fisioterapeuta es evaluar las 3 ramas o raíces del trigémino, que son la óptica, la mandibular y la maxilar. Importante que es de los 2 lados, bilateral, y tiene que sentir la misma presión de los 2 lados, y el fisioterapeuta lo tiene que hacer igual de los 2 lados.
Como tal, el paciente no presenta ningún defecto hasta ahora en ningún par craneal, así que seguimos con el facial, que son básicamente gesticulaciones y expresiones faciales. Por ejemplo, arrugar la nariz, fruncir el ceño, sonreír, dar un beso, hacer como pucheros, etcétera, etcétera. Cerrar los ojos, elevar los ojos, sorprendido, y etcétera, etcétera. Esos propiamente son los movimientos de los músculos faciales. Luego se le pide al paciente que abra la boca para ver como tal el nervio glosofaringio, es decir, si su úvula y el movimiento con la deglución se ven uniformes. Luego tenemos el del vestíbulo coclear, que son básicamente estímulos auditivos, bilateralmente, claro, se hace. Luego la respuesta del glosofaringio es la misma que el vago, esos van de la mano, son socios para como tal las mismas funciones. Luego se hace la evaluación del accesorio, que es básicamente cómo trabaja motrizmente el accesorio, el esternocleidomastoideo y el músculo trapecio, por lo que se le pide una resistencia al movimiento, como evaluarle la fuerza propiamente de los dos músculos. Aquí está el fisioterapeuta evaluando una función importante del trapecio, que es elevar los hombros, y se le está haciendo como una resistencia contraria de bajarlos, pero el paciente como tal demuestra una respuesta de fuerza en los dos músculos. Luego se le pide como tal sacar la lengua, hacer movimientos de arriba, hacia abajo, hacia los lados, para evaluar propiamente el nervio o el par craneal hipogloso, que de eso se encarga precisamente, de evaluar los movimientos normales de la lengua. Luego se intercambian los papeles y el fisioterapeuta lo tenemos en un costado izquierdo y el fisio a un costado derecho. Como tal, lo que está haciendo aquí es evaluar la fuerza de los músculos de los miembros superiores, de la muñeca, del antebrazo, del hombro, del brazo, etcétera. Y lo que hace el fisio es básicamente evaluar por grupos musculares y no tanto por un solo músculo. Y en general son todos los grupos musculares de los que pueda disponer el paciente para evaluarlos. En este caso solo se evaluaron los de miembros superiores. Como tal, la respuesta da en una escala de Daniels un 5 de 5, haciendo un Daniels normal. Es decir, el paciente presenta una fuerza normal y un tono muscular correcto. Como tal, también se hacen los reflejos osteotendinosos. De primera mano está haciendo el fisioterapeuta el bicipital, que como tal dio positivo. Luego está haciendo como tal el estilo radial, está haciendo también, da positivo. Luego el pectoral da positivo también al paciente. Ahora lo que está haciendo el fisio es evaluar como tal el tono muscular, si hay trofismo, si hay atrofias, índices de baja masa muscular, etc. Lo que está haciendo aquí el fisio ahora es básicamente puros estímulos sensoriales. Los exteroceptivos, que son comparar tocando de arriba hacia abajo con un tacto superficial y profundo la piel del paciente, o
los propios dermatomas. Aquí lo que hizo nada más fue evaluar los de los superiores, pero cabe recalcar que este sistema sensitivo exteroceptivo se hace en todos los dermatomas. Luego, a un lado a eso, tenemos los propioceptivos, que es con un diapasón, nada más que este se va a descartar por falta de materiales. A un lado de eso tenemos la palestesia, que ya la hizo el fisioterapeuta, que es básicamente repetir movimientos como mover el dedo hacia arriba y hacia abajo. Es decir, los movimientos que haga el fisio los va a hacer el paciente después, siempre teniendo los ojos bien cerrados. Grafestesia también es otro, que es básicamente hacer figuras geométricas o letras o números sobre áreas de la piel. Y el paciente debe tener en cuenta que deben tener los ojos cerrados y repetir o decir que está dibujando el fisio. Es prácticamente una estimulación del sistema sensitivo propioceptivo. Tenemos una respuesta pues vagamente bien, porque el paciente sí demuestra dificultades para interpretar las figuras o los números que está haciendo propiamente el fisioterapeuta. Importante que debe ser de manera bilateral y muy suavemente para no molestar al paciente. Lo que está haciendo ahora el fisio es la función cerebelosa, es decir, la metría. Es cuando el paciente se toca su nariz y luego el dedo del fisioterapeuta. Eso también se hace con la diadococidencia, que son miembros inferiores.